Hola amigos de Rincón de Soguero, ¿cómo les va? En el video de hoy les voy a enseñar a hacer el tejido barquero, pero antes de pasar al tutorial y a explicarle lo que es el tejido barquero, le quiero mandar un saludo muy grande al amigo Claudio Galachi, que fue el que me dio la información y me explicó lo que era el tejido barquero. Así que muchas gracias, Claudio, por estar siempre aportando al Rincón del Soguero. Bueno, y ahora les voy a contar. El tejido barquero se puede aplicar a diferentes armaduras. La del botón de orillo, la armadura que usamos en el botón de vuelta y media, en la sortija simple, en la sortija, en la bomba zurda, entre otras, un montón de armaduras. Eso está en ustedes y en probar, en experimentar. Este tejido se caracteriza por tener una lógica que es formar esterillas después de haber apareado toda la base. O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Primero vamos a aparear toda la armadura y después vamos a separar esos pares. Así que manos a la obra para ver cómo se hace el tejido barquero. Acá tengo preparada la armadura del botón de orillo sin aumento. Si no la recuerdan, en la descripción van a encontrar el tutorial de cómo hacerla. Bueno, tengo un tiento bien largo, un tiento de chivo. Si ustedes se preguntan cómo hice para sacar un tiento tan largo de chivo, bueno, saqué el tiento de forma circular. Si quieren saber cómo se hace para cortar los tientos en círculos, también en la descripción les dejo el video. Ahora vamos a empezar a tejer. Comencemos a tejer. Como dije al principio, lo que tenemos que hacer es aparear todas las pasadas. Vamos a entrar por debajo de la cruz que forma la guía. Ven ahí. Vamos a salir a la izquierda. Siempre cuidando de que el tiento no quede al revés para que nos quede más prolijo. No ajusten demasiado. Vamos a seguir sobre 1 bajo 1. Ahora en el borde superior continuamos haciendo sobre 2 y entramos bajo 1. Cuando trabajamos con el tiento tan largo, siempre con cuidado de que no quede al revés, de que no se nos haga un nudo. Continuamos haciendo sobre 1 bajo 1. ¿Ven cómo lo agarro yo para que no se me hagan rulos? De esta forma se nos hace más fácil hacer las pasadas cuando utilizamos un tiento tan largo. Continuamos, nos encontramos que hay un par, pero lo ignoramos, así que en el borde inferior vamos a hacer sobre 3 y vamos a entrar bajo 1. Continuamos haciendo sobre 1 bajo 1. Ahora salimos borde superior sobre 3 y entramos bajo 1. Continuamos y hacemos sobre 1, nos encontramos que hay dos pares, así que vamos a hacer así. Sobre 1, bajo 2. Salimos borde inferior haciendo sobre 3 y vamos a ir hacia arriba haciendo bajo 1. Continuamos al borde superior haciendo sobre 1 bajo 2. Salimos borde superior haciendo sobre 3 y entramos bajo 1. Ahora nos encontramos que hay 3 pares, así que vamos a hacer sobre 2 bajo 2. En el borde inferior vamos a salir sobre 3 y vamos a entrar bajo 1.
Ahora vamos hacia el borde superior haciendo sobre 2 bajo 2. Salimos haciendo sobre 3. Y ahora vamos a encontrar que están todas las pasadas apareadas. ¿Ven? Un par, otro par, otro par. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La única vez que vamos a hacer esto, vamos a salir sobre 3 y vamos a entrar bajo 2. Cuando entramos bajo 2 quiere decir que estamos terminando. Continuamos. Sobre 2 bajo 2. Y salimos al borde inferior haciendo sobre 3. Así tendríamos nuestro tejido hasta el momento, ¿ven? Todas las pasadas apareadas tienen que quedar como lo están viendo en este video, así separaditas. Si les quedan los pares muy marcados y muy apretados, se les va a hacer muy difícil continuarlo. Así que recuerden siempre hacer esta parte del tejido floja. Bueno, continuemos. Ahora lo que vamos a hacer es formar esterilla a partir de dividir los pares. Miren, vamos a entrar de esta forma. Agarramos el tiento con el que venimos trabajando, que tiene que salir sobre 3, va a ir hacia adelante y va a entrar bajo 3 y va a separar el primer par, ¿ven? Ahí. Ahora continuamos, van a ver que es súper fácil. Entramos sobre 2 separando este par y salimos bajo 2 separando este par. Continuamos en el borde superior, vamos a salir haciendo, a ver, vamos a contar sobre 1, 2, 3, sobre 3 y vamos a entrar bajo 3 separando el primer par, ¿ven? Siempre, si quieren no hace falta ni contar la cantidad de tientos, siempre tenemos que entrar separando pares, si no está mal. Ahí. Ajustamos un poquito. Continuamos separando los pares, así que vamos a hacer sobre 2, entramos separando este par, bajo 2, salimos separando este otro par. No haría falta ni contar la cantidad de tientos. Salimos al borde inferior y vamos a entrar separando este par bajo 3. Ustedes presten atención que van a notar que solo los tientos les dicen por dónde tienen que continuar. Como ya se imaginan, continuamos separando los pares. Sobre 2 separamos el par, bajo 2. Salimos en el borde superior. No hace falta contar porque si prestan atención hasta se van a dar cuenta que queda el espacio justo para el tiento, ¿ven? Ahí va a ir el tiento, ¿ven? Y entramos bajo 3 separando el par. Ajustamos y acomodamos para que quede bien. Cuando vamos ajustando tenemos que ir viendo que se vaya acomodando. ¿Ven? Ahí se acomodó, quedó bien con el resto. Y continuamos. Como ya dimos más de una vuelta, nos vamos a encontrar que hay pasadas que no están apareadas. ¿Qué vamos a hacer con eso? Lo vamos a ignorar. Entonces, vamos a hacer sobre 2, vamos a entrar separando el par. Vamos a pasar bajo 3 porque tenemos que salir separando este par. Así que ignoramos esta pasada sola. Así que ahí queda bajo 3. Si prestan atención ya se empieza a formar la esterilla. Salimos al borde inferior. Vamos a entrar separando
este par bajo 3. Cuando vamos a ajustar, acomodamos también para que se acomode en su lugar, para que quede prolijito. Continuamos haciendo sobre 2 bajo 3, siempre entramos separando un par, salimos separando el par de más adelante. Ahí se ve la esterilla que se va formando. Salimos al borde superior y entramos bajo 3 separando el par. Cuando vamos a ajustar, acomodamos para que quede bien en su lugar, para que no quede montadito ni nada. Continuamos. Ahora nos vamos a encontrar que hay 3. Continuamos sobre 3, entramos separando el par y vamos a salir separando el otro par bajo 3. Salimos al borde inferior y vamos a entrar haciendo bajo 3, separando el par. Solo tenemos que visualizar los pares y se nos va a hacer muchísimo más fácil el tejido. Continuamos haciendo sobre 3, entramos separando el par, bajo 3, salimos separando el par. Continuamos, salimos al borde superior y vamos a entrar separando el par. Pero si nos fijamos, el primer par está 4 tientos más adelante, o sea que quiere decir que vamos a pasar bajo 4. Esto nos indica que estamos terminando. Cuando lleguemos abajo terminamos el tejido. Lo acomodamos para que quede bien. Continuamos buscando los pares. Acá hay uno que va a ser, entonces vamos a hacer sobre 3, entramos separando el par, bajo 3, salimos separando el par. Vamos a salir al borde inferior acompañando este tiento, ven, ignoramos la colita, salimos ahí y vamos a ir hacia arriba haciendo bajo 3. Acomodamos bien, ajustamos y listo. Terminado el tejido barquero. Ven que ahí se ve la esterilla característica de espigas que son sobre 3. Son espigas de 3×3. Bueno, como este es un tejido que se ajusta muchísimo, podemos cortar las colitas ahí que no se va a desarmar. Ahora le voy a poner un poco de pasta de jabón con café para resaltarle la trama, si ustedes ven bien la esterilla. Ahí está, miren, ¿qué les parece? Queda muy lindo. Es un tejido que hace que se ajuste muchísimo la armadura que estemos usando, sea el botón de la armadura del botón de orillo, sea la armadura del botón de vuelta y media. Así que es un tejido que podemos usar cuando queremos unir dos piezas y que queden bien apretadas. Bueno, el tejido barquero nos sirve porque se aprieta muchísimo. ¿Y qué les pareció el tejido barquero? Es fácil, es muy fácil, no le tengan miedo. Simplemente hay que visualizar solo los pares y ir separando los pares y nos va a salir solo. Pero recuerden que es un tejido que se ajusta mucho. Así que siempre armemos la armadura un poquito floja. Bueno, y experimentar y prueben para que vean que sale en otras armaduras, no solo en la del botón de orillo. Siempre queda muy bueno después si le pasamos liseta.
Y bueno, espero que el video les haya gustado, que lo hayan visto claro, que me hayan entendido, que no se hayan aburrido, y si les gustó denle un like, un me gusta, dejen comentarios, sugerencias y nos vemos en el próximo video del Rincón del Suegrero. Un abrazo, vuelta y media, chau.